Amigos televidentes, muy buenas noches. El día de hoy nos reencontramos en este especial horario para tratar un tema que tiene que ver con garantía, con seguridad, con fe, sin que necesariamente estemos hablando de temas teológicos, y es que nuestro invitado del día de hoy es el doctor Carlos Gómez de la Torre Rivera, quien es notario público, con quien vamos a tener el placer, el gusto de conversar con él y que nos ilustre un poco respecto a esta delicada misión que es ser notario público. Tengo que ir a una pausa y en unos instantes estoy con ustedes. Permiso. Amigos televidentes, como hace un momento les anunciara, ya se encuentra aquí con nosotros el doctor Carlos Gómez de la Torre Rivera, notario público, ex decano del Colegio de Notarios y un largo currículo, a quien vamos a dar en primer lugar las buenas noches. Buenas noches, Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. María Belén, buenas noches. Buenas noches, doctores. Buenas noches. Pronto, buenas noches, doctora. Okay. Doctor Carlitos, mi primera pregunta. Acabo de reseñar que tú has sido ex decano inclusive del Colegio de Notarios, pero mi primera pregunta es, ¿qué es un notario? Y bueno, además he sido presidente del notariado peruano también. Vaya, tío, desconocía eso. Sí, vale la pena mencionarlo porque es la máxima institución de organización del notariado peruano. En sí, ¿qué es un notario? El notario es un profesional del derecho, es decir, es un abogado a quien el Estado le confía la función de dar fe pública. Bueno, decir así simplemente función de dar fe pública queda un poco también que como que no se entendiera, ¿no? Pues, ¿en qué consiste la fe pública? Es que quizás entre nosotros es entendible, claro. Así es. No sé si para Belén le quede claro qué cosa es fe. Claro. Sin entrar en términos teológicos. En mayores detalles. Pues bien, fe pública es la creencia que se tiene en algo por imperativo de la ley, por mandato del Estado. Correcto. O sea, yo digo, esto es negro, y como notario público lo certifico. Se genera la obligación de todos los ciudadanos de aceptar que eso es negro porque está certificado por un notario público. Entonces eso es creer en algo por imperativo de un mandato de la ley. O sea, lo que ha hecho el Estado es decirle a un grupo de profesionales, ustedes van a dar fe pública, es decir, van a revestir con una presunción de verdad aquellos hechos en los que ustedes intervienen. Fíjate lo grave que es eso y lo serio que es eso. Es decir, que el notario cuando dice esto es cierto, todos están obligados, jueces, administrativos, ciudadanos en general, están obligados a creer que es cierto lo que está diciendo el notario. Indudablemente que admite prueba en contrario, es decir, se puede demostrar judicialmente que el notario ha mentido, pero eso ya es otra cosa, eso ya significa un procedimiento,
Mientras que la fe pública en sí significa que en el momento en que el notario afirma algo, ese algo se convierte en una verdad oficial. Por eso es que las escrituras públicas, por eso es que las actas notariales, las certificaciones, tienen tanta validez y tanta demanda. Es decir, si yo voy al banco a cobrar un cheque y llevo un documento que dice que yo soy apoderado de aquella persona a quien le han girado el cheque, el del banco no puede decir, no, ese papel no sirve. El del banco apenas vea que ahí hay una firma notarial que está afirmando, avalando el hecho de que el titular del cheque dijo que le daba poder a esa otra persona para que lo cobre, tiene que pagar. Ahora, en función a eso, te pregunto, dada la magnitud de la labor, imagino que en la ley del notariado debe existir algunos requisitos especiales que le permitan a un abogado llegar a ser notario. Indudablemente que la ley, cuando se pone en el caso de la elección de un notario, dice las características que debe tener el profesional que va a ser nombrado notario. Tiene que someterse a un concurso público. Y para ese concurso tiene que presentar una serie de documentos que acrediten varias cosas, entre ellas que es un profesional que conoce el derecho, y en especial el derecho notarial, el derecho registral, el derecho civil, el derecho minero, es decir, aquellas ramas del derecho con las que más va a trabajar. Pero también hay una entrevista personal en la cual se evalúa, ¿no es cierto?, la ética, la moral, la calidad personal de los profesionales que se están presentando. Es más, hay un espacio abierto al público en general para que, publicada la lista de los postulantes a un cargo de notario, puedan presentar sus objeciones y decir, este señor que pretende ser notario tiene estos antecedentes, esto y esto, y de esa manera descalificarlo para ser notario. Como decía un tratadista del derecho notarial, más que un profesional inteligente, hábil, muy conocedor del derecho, lo más importante, decía, es que sea una persona ética, una persona moralmente formada, porque de esa manera va a garantizar el ejercicio de una función tan delicada como es dar fe pública, ¿no es cierto?, sabiendo que no se saldrá de los márgenes de la ley, los márgenes de la moral. ¿Y cuáles son las labores que tiene un notario? La principal labor del notario es formalizar los contratos, es decir, darles forma legal a los contratos. La ley dice que para que un contrato tenga validez y pueda ser exigido frente a todos los demás, debe tener determinadas formas. Entonces, ¿qué hace el notario? El documento preparado por los abogados de las partes lo recibe, ve que cumpla con todos los requisitos legales y lo reviste, es decir, le da las formalidades que la ley exige, convirtiéndolo, ese documento privado lo convierte en un instrumento público, del cual después va a expedir copias para los interesados, para los registros públicos, para la Superintendencia de Administración Tributaria, para donde se necesite. O sea, esa es una labor, formalizar los actos y contratos revistiéndolos de fe pública. El notario también certifica, es decir, yo necesito acreditar que este documento ha sido firmado por mí, porque va a ir como requisito para un trámite administrativo, judicial, privado, público, laboral, etc. Entonces voy donde el notario y le digo, señor notario, diga usted que esta es mi firma. Entonces el notario te pedirá que firmes en su delante, que pongas tu huella digital y pondrá una pequeña actita de certificación que dirá, certifico que esta firma pertenece a la señorita tal. Con ese sello del notario y la firma del notario, nadie puede cuestionar ese documento y decir, no, no es la firma de la señorita tal. O sea, se podría decir que cuando un papel ha sido certificado, ¿tiene el mismo valor como si fuese original? Exactamente. Los documentos certificados, o sea, las copias autenticadas, certificadas por un notario público, adquieren el mismo valor que el instrumento original, con algunas excepciones, específicamente el brevete.
No se puede manejar un vehículo motorizado llevando una fotocopia legalizada del brevete. El brevete, la misma ley establece que debe exportarse en original. Por tanto, ese es un caso excepcional. Pero, salvo otros casos excepcionales que ahora no se me vienen a la mente, ¿un DNI, por ejemplo? El DNI puede ser, salvo para el caso de la votación, ¿no es cierto? Es un documento que puede presentarse en copias legalizadas para acreditar la existencia del DNI. Entonces, sería una excepción parcial. Es una excepción parcial. Correcto. Sí, yo le quería preguntar, ¿cómo es esto de que el divorcio ahora se puede hacer por vía notarial? Hay una corriente moderna en el notariado latino, nosotros pertenecemos al ámbito del notariado latino, que no tiene nada que ver con América Latina, sino con latino porque viene de Italia, de Lacio, origen, ¿no? De los orígenes, del derecho latino, del derecho romano. Derecho romano, ¿no? Y es que... Entonces nosotros pertenecemos al ámbito del derecho romano, que se llama derecho latino. Y la Unión Internacional del Notariado Latino une a todos los notariados de todos los países que tenemos este tipo de legislación, un notariado con características muy especiales. Las tendencias últimas han sido que todos aquellos asuntos que estaban siendo tratados en el ámbito judicial, pero que no tienen litigio entre las partes, o sea que las partes recurren por voluntad propia, ambas partes, sin haber controversia, para que se resuelva un determinado asunto, asuntos que por esa razón se les llama asuntos no contenciosos, no hay pelea, no hay contención. Sin embargo, el Poder Judicial estaba distrayendo mucho tiempo, ¿no es cierto?, y muchos recursos en resolver ese tipo de situaciones entre particulares, que no había litigio y por tanto no era necesario que intervenga un juez cuya ambición principal es resolver los conflictos, ¿no? Entonces, esos actos de jurisdicción voluntaria, esos actos donde no hay litigio, la tendencia es pasarlos a los notarios. Y los notarios públicos, ¿no es cierto?, actualmente han recibido en diversas legislaciones de Latinoamérica, de Alemania, de Francia, de España, etcétera, de todos los países del orbe latino, del derecho latino, ¿no?, han recibido una serie de asuntos para ser vistos en sede notarial. Nosotros, por ejemplo, como decía, el divorcio, o sea, la separación convencional, así se le llama, la separación convencional, porque hay acuerdo de separarse, ¿no?, y el subsiguiente divorcio, o sea, disolución del vínculo, ¿no?, es un procedimiento que se les da a los notarios de una manera un poco contradictoria, porque yo creo que primero debiera habérseles dado a los notarios el matrimonio. Claro. ¿No es cierto? Entonces, lo lógico era que si estaban facultados para formalizar matrimonios, si estuvieran facultados para también deshacer los matrimonios vía el divorcio, ¿no? Apelando al principio jurídico que las cosas se deshacen como se hicieron, exactamente. Entonces, pero bueno, la ley dice que los notarios pueden... Y fuera de eso, en esa situación, claro, como abogados, hay una cosa que es sí pero no, o quién sabe, cantinflescamente hablando, porque se les da la función a los notarios, pero si acaso hay menores de edad o hay bienes, sociedades gananciales, o sea, bienes que han tienen comprado que los dos, resolverse primero tiene que verlo un juez. Sí. Entonces, medio que el propio Estado se entrampa en esa situación porque no es definido. Yo creo que tiene sus razones, porque en el caso de existencia de hijos menores, entra en juego algo que hoy día está muy en boga, que son los derechos del niño y del adolescente. Y el Estado tiene la obligación de guardar, de proteger a los menores. Y por tanto dice, si va a ser un divorcio que podría afectar los derechos de menores, que primero se resuelva la situación del menor antes de que el notario pueda entrar a resolver la cuestión de los cónyuges que quieren separarse. Igualmente en la cuestión de los bienes, ¿no es cierto?, para evitar problemas posteriores a la disolución del vínculo, es preferible que previamente se resuelva la situación de los bienes de esta sociedad de gananciales, para luego, una vez resuelta esa situación, poder recién tratar el divorcio.
Indudablemente que ha acortado los términos en los que se puede obtener un divorcio, al punto tal que se les llama divorcios al paso, ¿no? Que en parte no les falta razón. Creo yo que pone en riesgo la estabilidad de una nación, porque el matrimonio, la familia, es la célula básica de una nación. Y entonces favorecer tanto su disolución sin darle lugar a la protección que tenía antes vía el Ministerio Público, que tenía la obligación de defender el vínculo, no sé si lo haría o no, pero por lo menos estaba la obligación, ¿no? Haber facilitado tanto el rompimiento de la familia, no creo que pueda tener muy buenos efectos a futuro, ¿no?